Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuánto nos estamos gozando? Nos hemos gozado, hermanos, al oír la alabanza en esta noche, en cantarle a Dios. Y todos le hemos adorado al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y la presencia de Dios está en este lugar. No le miramos a Dios, pero le sentimos, hermanos, porque Él es espíritu. Aleluya, y su presencia es real para con nuestras vidas, aleluya. Hay momentos que a veces la garganta, hermanos, se quiere ir porque cuando los metemos con todo a adorar a Dios, pues, hermanos, a veces la garganta no quiere dar, pero Dios es poderoso para que nos dé una garganta nueva y que podamos seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea el Dios. Damos la bienvenida a Alfredo Serrano. Dios le bendiga, bienvenido, gloria al Señor esta noche. Gloria a Dios, ya es cristiano, ¿verdad? Amén, qué bueno, gloria al Señor, bienvenido en esta noche a la casa del Señor. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta noche. Poderoso el Señor, ya que adoramos a Dios, pues no debe de faltar siempre la palabra, hermanos, porque no podemos decir ya cantamos y nos vamos para la casa. No, si no nos pasaría la de, como dijo un hermano, la de los hermanos Gallo, solo cantar y no quieren oír palabra de Dios. Hermanos, vamos a leer la carta de Gálatas, capítulo número 5. Ahí abra la palabra de Dios en esta noche. Bendito sea Dios. Carta de Gálatas, capítulo 5. Poderoso el Señor. Esta tarde cuando entrábamos estaban ensayando las niñas, hermanos. Y viera qué bonito se oía esa alabanza que estaban cantando. Cuando allá se pase lista. Y es un ministerio que va allí. Las niñas, hermanos, son el futuro siempre de la iglesia. Esperamos que Dios siempre las cuide y que puedan adorar al Señor siempre. A veces los grandes nosotros ya ni queremos adorar, hermano. Los grandes a veces que estamos ahí todos aburridos, tantos problemas a veces que anda uno, hermano. Ya ni quiere abrir la boca porque está bien embargado. Algunos hasta andan endeudados, hermano, solo pensando en la deuda andan. ¿Para qué me enjarané? Dice, y aquí está en la iglesia pensando en eso. Ni quiere adorar a Dios. Pero los niños, hermanos, cuando cantan a Dios, cantan con un corazón puro, porque no tienen nada que les estorbe. Ellos solo quieren adorar a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Tiene el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo 5, le dije, versículo 16. Ahí vamos a leer hasta el 21, hermanos. Aleluya. Dice la palabra de Dios, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Y el tema que tenemos para en esta noche, la carne se opone a lo del Espíritu.
Ese es el tema de esta noche. La carne se opone a lo del espíritu. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Todos, ¿verdad? No hay ni un amigo. Todos somos cristianos. Y hermanos, sabemos que nosotros como hijos de Dios, siempre, hermanos, hay algo dentro de nosotros que hace sentir el Espíritu Santo cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando alguien, hermanos, le hace a Dios cosas inagradables. Siempre está ahí, hermanos, para poder a nosotros mismos exhortarnos. Y usted ve que la persona que no tiene a Cristo en su corazón hace cosas, hermanos, inagradables a Dios, pero no hay nada que lo reprenda dentro de él, porque dentro de él anda muerto, como la Biblia dice, en delitos y pecados. No hay, hermanos, un espíritu que le da, hermanos, una exhortación a él diciéndole: no está bien lo que hiciste. Bueno, algunos, hermanos, tal vez sienten, más de alguna vez pueden sentir y pueden decir: hice algo malo, no está bien lo que hice, pero no le toma mucha importancia a eso. Luego continúa haciendo el pecado, continúa haciendo cosas, hermanos, inagradables delante de Dios. Pero yo digo que nosotros ahora que estamos en Cristo, nosotros tenemos una conciencia dentro de nosotros. Y esa conciencia es, hermanos, es algo como yo siempre lo he llamado, como una, hermanos, una alarma que se pone en las casas. Y esa alarma, cuando usted hace humo, cuando la hermana está cocinando y de pronto sale algo que, hermanos, poquito de humo, la alarma, si está encendida, al ratito va a estar dando pillidos porque está sintiendo algo que no es bueno, que es humo lo que le está llegando. Así es como nosotros como cristianos también. Nosotros como cristianos tenemos, hermanos, un semáforo, y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros como cristianos. Y nosotros hacemos una cosa que no es agradable delante de Dios, hermanos, rápidamente va a venir el Espíritu Santo y nos va a decir que no está bien lo que estamos haciendo, que no está bien lo que estamos practicando, que no está bien lo que estamos, hermanos, haciendo en ese momento. El Espíritu Santo es algo que nos va a dar a hermanos a entender que lo que hay cerca de nosotros es pecado, que lo que hay cerca de nosotros es algo que le va a fallar a Dios si lo hacemos. Así es el Espíritu Santo cuando está dentro de nuestra vida. Y ahora lo que hemos leído esta noche, lo que el apóstol Pablo está, hermanos, hablando, es algo que está hablándoles a los hermanos, diciéndoles de esta forma a los de los Gálatas, y les dice el verso 16 que leímos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire cómo el apóstol Pablo está hablando de esta manera. Pareciera que no está tocando con respecto de lo que es de la ley, lo que se les estaba metiendo a los hermanos de los Gálatas. Era que Pablo los venía exhortando que los judaizantes se habían metido con una doctrina diferente, dándoles, hermanos, enseñándoles una doctrina que el apóstol Pablo no les había enseñado. Y el apóstol les está diciendo aquí: digo pues, andad en el Espíritu. Pero más adelante él les va a decir: al que anda en el Espíritu ya no está bajo la ley. Nosotros, hermanos, ahora como cristianos no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La gracia, hermanos, ha sido llegada a nuestros corazones. La gracia de Dios ha venido sobre nosotros, y al estar la gracia de Dios sobre nosotros, vino también el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea su nombre. Miramos nosotros que Pablo dice que debemos de andar en el Espíritu. ¿Para qué debemos de andar en el Espíritu?
para no satisfacer los deseos de esta carne. En nosotros tenemos una lucha como cristianos todos los días. Y es una lucha, hermanos, que hay algo dentro de nosotros. Estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu, hermanos, es el que mora. El Espíritu Santo es el que mora en la vida del cristiano. Y al morar el Espíritu Santo, hermanos, en la vida de nosotros, hay, hermanos, una lucha que tenemos con esta carne. Esta carne, usted ve que algunas veces usted quiere venir a la iglesia y hay veces que no quiere venir porque la carne se opone. Cuando usted está más cerca de Dios es cuando el Espíritu está arriba y usted dice voy a la iglesia, no importa lo que venga en este momento, no importa lo que haya en este momento, no importa que me haya salido cualquier trabajo, cualquier obstáculo para quedarme de no ir a la iglesia, pero como el Espíritu lo tiene usted conectado con Dios, el espíritu está más elevado que la carne. Usted siempre tiene deseo de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Usted tiene deseo de estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Pero cuando, hermanos, la carne está más todavía, la hemos alimentado más. Porque la carne come, hermanos, el espíritu también, hermanos, puede alimentarse. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Es, hermanos, recibiendo la palabra, es orando, es buscando a Dios. Es de esa manera donde hermanos, se alimenta el espíritu dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo se alimenta la carne? Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y quizá pudiera ser que esta noche no pudieran haber mucha confirmación. Pero al no haber confirmación, yo quiero que aprendamos de esta palabra. Si es como una enseñanza que usted la va a tomar, pero lo que yo quiero, hermanos, es que aprendamos de la palabra de Dios. Y aquí dice Pablo, no satisfagáis. ¿Qué quiere decir ahí? No alimentemos a la carne. Porque usted cuando alimenta la carne es donde usted anda más en la carne que en el espíritu. Es cuando usted anda, hermanos, que solo es sueño, cuando se le dice de hermanos de buscar de Dios. Es cuando, hermanos, dentro de nosotros no hay ese anhelo de poder estar en la presencia de Dios. No hay ese gozo de poder estar en la iglesia. Está más alimentada la carne. Está más, hermanos, robusta la carne. Y un hermano dijo en una vez que él la comparó la carne como una mula, dijo él, la carne. Es indominable, dijo él. Porque nosotros, dijo él, somos dominados para poder hacer cualquier pasión de la carne. Cuando alguien está alimentando la carne, es, hermanos, siempre guiado por la carne. Se va a poder guiar para poder hacer cosas inagradables a Dios. Pero cuando nosotros nos guiamos por el Espíritu, entonces nosotros vamos a hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios quiere que de mí, que yo haga. Entonces el Espíritu Santo es el que me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Alabado su nombre. ¿Cómo nosotros queremos? Si Pablo les está diciendo aquí, digo pues, lo voy a estar repitiendo para que se nos quede el mensaje que vamos a aprender esta noche. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué quiere la carne? La carne quiere, hermanos, deleites de este mundo. La carne no quiere a veces estar aquí en la casa de Dios. La carne a veces no quiere, hermanos, si se le invita a orar, la carne no quiere. Si usted le invita, vamos a leer, si usted se propone, vamos a leer la Biblia. Ahora la carne ya está con sueño, hermano. Ni sueño había tenido. Pero cuando se le invitó a la carne a buscar de Dios, es donde se está oponiendo. Pablo aquí dice, la carne se opone para buscar lo del Espíritu. Aleluya. Estamos embestidos de esta carne, hermano.
Y allí va a depender, dentro de nosotros hay una batalla. Y esa batalla se gana, no sé cuál batalla está ganando dentro de usted. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas de este mundo. Hermano, nosotros, dentro de nosotros está esa batalla. La carne está luchando y el espíritu también. Si yo le doy más alimento al espíritu, yo voy a ser un cristiano vencedor. Yo voy a ser un cristiano, hermano, que voy a ir de gloria en gloria. Yo voy a ser un cristiano que siempre, hermano, me voy a mantener lleno de la gloria de Dios. Pero si la carne me está dominando, ahí hay grave problema. Si la batalla la está ganando dentro de mí la carne, es donde me voy muriendo. Me voy muriendo, el espíritu se va muriendo dentro de mí. Y ya no hay deseos de poder buscar de Dios. Porque esta carne es mala, hermano. Y mire, aquí continúa diciendo el apóstol y dice, y el espíritu dice, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuántas veces Pablo dijo en una ocasión, esta carne, dijo él, a veces hago lo que no quiero, dice. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Dijo, solamente Dios es el único. Porque a veces usted se propone y a veces hay, hermanos, a veces uno dice, hoy voy a hacer esto, hoy voy a orar, esta semana voy a orar al menos una hora. Hermanos, y se propone usted, ora 2 días. 2 días está bien, los ha orado. El tercer día ya la carne ya se está oponiendo, ya no quiere la carne. Y es ahí donde muchos no logran, no luchan, no vencen. Porque, hermanos, se dejan que la carne crezca dentro de ellos. Y a veces uno de eso se propone, y cuando se propone, hermano, y usted va allí siempre, lleva la carne a la esclavitud del pecado, ya no le sirve más a la esclavitud del pecado, se opone, lleva la carne, hermanos, a que se doblegue a Dios, a que se doblegue delante de Dios. Es ahí donde el espíritu dentro de mí se está alimentando, y es ahí donde yo no me puedo detener, es ahí donde yo no me puede detener el diablo. ¿Por qué? Porque el espíritu está fuerte. El espíritu está más elevado, hermanos, que la carne. Las pasiones de la carne mueren, las pasiones de la carne se debilitan dentro de mí. El espíritu está más grande todavía. Alabado sea su nombre en esta hora. Pero cuando se pierde el nivel, cuando se pierde, hermanos, esa consagración. Por eso muchos cristianos a veces, hermanos, pierden la consagración, el hilo a Dios, porque de un momento a otro usted le abrió la puerta al enemigo. Y al abrirle la puerta al enemigo, es ahí donde el diablo hace estragos en la vida de uno como cristiano. Por eso Pablo dice que tenemos esa lucha. El espíritu y la carne, ahí está peleando, ahí está luchando la carne. Pero hay momentos que a veces uno no quiere, la carne no quiere. Pero cuando usted dice, no, pues no me interesa que la carne no quiere, yo me voy a abandonar en las manos de Dios. Es ahí donde nosotros crecemos. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Solamente el poder de Dios, hermano. Corramos delante de Dios. Si hay esta lucha dentro de nosotros, si la carne está oponiéndose todos los días para que no hagamos la voluntad de Dios, para que no crezcamos espiritualmente, para que yo no llegue a lo que Dios quiere darme, porque a veces Dios quiere bendecirme, a veces Dios quiere darme mucho, hermano, y a veces nosotros mismos detenemos eso en nuestra vida porque le hacemos caso a los deleites de la carne, hacemos caso a los deseos de la carne, y es ahí donde nosotros no crecemos espiritualmente. Es ahí donde nosotros no, hermanos, llegamos a donde Dios quiere. A veces Dios quiere darnos más, a veces Dios quiere darnos más de su presencia, a veces Dios quiere más revestirlo de su poder, pero a veces nosotros, hermanos, estancamos eso porque la carne puede más. A veces se nos invita al ayuno, no queremos, la carne le dice, no, quédate ahora, va a ser el otro ayuno.
Viene el otro ayuno y la carne, hermanos, no, si esa no se conforma. Y es ahí donde el diablo nosotros le vamos dando terreno. Cuando usted, hermanos, ya nosotros nos olvidamos de la oración, de poder orar, de poder leer la Biblia, es ahí donde nosotros estamos abriendo una puerta al enemigo. Y al abrirle la puerta al enemigo es donde nosotros estamos, hermanos, haciendo aquello que la carne quiere. Y Pablo dice, aquí continúa diciendo el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí Pablo da, hermanos, enumera algunas cosas que no son, hermanos, que la carne practica cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, sin Dios, hermanos, el hombre hace cosas ilícitas delante de Dios. Y por eso el temor de Dios tiene que estar en nuestra vida. Todas las oraciones, cada oración que nosotros deberíamos de hacer, decirle: Señor, dame fuerza, porque mira, la carne se me opone. La carne está ahí oponiéndose todos los días, pero yo quiero ser vencedor. Pablo, hermanos, era un hombre que había pasado naufragio en la vida de él, había pasado momentos difíciles en la vida de él, y nada, hermanos, usted puede lograr en el evangelio que Dios lo llene, que Dios lo administre, si usted no se propone para recibir eso que Dios tiene. Tendríamos que hacer un esfuerzo para eso. Porque si no hay un esfuerzo dentro de nosotros, no podemos, hermanos, alcanzar lo que Dios quiere darnos. Y Pablo dice aquí, mire lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Las obras de la carne se pueden ver cuando nosotros, hermanos, no andamos conectados con Dios. Andamos actuando como la carne quiere, como la carne, hermanos, nos está llevando a nuestros instintos para poder hacer aquello ilícito delante de Dios. Y cuando somos guiados por la carne, parece que lo que estamos haciendo está bien. Y el que anda en el Espíritu puede ver lo que nosotros estamos haciendo que no está bien. ¿Me entiende lo que le digo esta noche? Pablo dice que son manifiestas. Uno puede ver cuando alguien no anda bien. Si usted anda cerca de Dios, si alguien no está bien y está practicando cosas de las que está diciendo Pablo, que continúa diciéndolas ahí, usted puede ver, hermanos, que ese hermano o esa hermana no anda siendo guiado por el Espíritu Santo. Leamos lo que dice, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias. Estas son unas primeras que está enumerando Pablo. Y dice el 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, todo eso, hermanos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es poco lo que tenemos de hablar de ahí, porque Pablo está diciendo, enumerando todas las cosas, las que son por la carne. Y él dice: aquel que tiene pleito, aquel que tiene celo, aquel que practica la fornicación, aquel que practica el adulterio, aquel que practica orgías, borracheras, todas estas cosas son obras de la carne. La carne, hermanos, no quiere, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y todas estas, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. El que practica estas cosas. Si a veces nosotros somos sabedores como cristianos, hermano.
de lo que hacemos, cómo actuamos, cómo andamos. Somos sabedores, porque más de alguna vez usted ha leído estos pasajes de la Biblia. Y uno mismo en la conciencia dice, cuando uno actúa, hermanos, inagradable delante de Dios, uno en la conciencia de uno dice, le fallé a Dios, o le ando fallando a Dios, no me ando comportando como Dios quiere que me comporte. Entonces la conciencia, eso es la conciencia, le está llegando ahí el Espíritu, le está exhortando que como anda desordenadamente, que como anda practicando cosas que no son agradables a Dios. Entonces el Espíritu está ahí exhortándolo para que ya no siga haciendo eso. Pero algunos siguen igual. Y sabe que al punto que Pablo dice que a algunos se les pierde la conciencia, que les muere la conciencia. Y cuando la conciencia es cauterizada, es donde a ella no le importa nada, hermanos. Se comporta, hermanos, la gente sin temor de Dios, haciendo cosas inagradables. Haciendo, hermano, no le importa si va a dañar, no le importa si va a ofender a alguien. Él no le importa. ¿Por qué? Porque su conciencia ya está cauterizada. ¿Cómo estamos nosotros esta noche, hermano? ¿Cómo estamos esta noche? Deberíamos de examinarnos cómo estamos. Si estamos siendo guiados por el Espíritu. Ya vamos a, son parte versículos más que no los leímos, pero los vamos a leer, los que son del Espíritu. Pero el que es guiado por la carne son estas cosas, hermanos, que las practican. Celos. Hay en cristianos, hay en hermanos que reina el celo. Aún hasta en las parejas a veces, y son cristianos y son celosos. Si nosotros tendríamos que tener, hermanos, siempre tener confianza como nosotros mutuamente, como matrimonio, que reine el Señor dentro de nosotros. Cuando el Señor está dentro de nuestra vida, en el cónyuge, hermanos, nosotros no tenemos por qué tener desconfianza de nada. Porque está el temor de Dios reinando en nuestra vida. Está el Espíritu de Dios para poder, hermanos, amonestarnos y exhortándonos que aquello no es agradable delante de Dios. Y Pablo dice aquí, dice la envidia. Eso a veces existe en algunos. La envidia. A ese cómo lo está llenando Dios y a mí no me da. Eso también es envidia. A ese cómo Dios lo está levantando. Y yo ya tengo tiempo de estar en la iglesia y nada Dios no me da. Lo que pasa es que hay alguna cosa que está haciendo por la carne. Y como el Espíritu no mora, hermanos, en una persona que sea desobediente. Hay algo que quizás estamos haciendo. ¿Y por qué no nos examinamos? Nos ponemos y nos sentamos y decimos, es esto y esto que será que me está fallando. Hay cosas que van a doler, hermano. Y yo esto siempre, a veces lo he dicho, que hay decisiones que vamos a tomar para mejorar en nuestra vida espiritual. Si usted ve que algo le está fallando, si algo lo está haciendo apartar de Dios, ¿por qué no lo cortamos, hermano? Si usted cree que aquello que usted está haciendo, si usted dice, al ver esa película siento que me aparto de Dios. Ya no oro, siento que cuando prendo la televisión y voy a ver esa novela, me está apartando de Dios. Ya no la mire, hombre. Si usted dice, voy a ver un ratito esto, ¿y qué un ratito? Si detrás de uno va otro, hermano. Y la carne va que nunca se sacia. La carne nunca se sacia de ver. ¿Por qué? Porque ella quiere ver y quiere ver y quiere ver y no se llena. Pero nosotros deberíamos de tener los ojos espirituales. El Señor reprendió a la gente y Él dijo en una ocasión, ustedes no vienen a la luz, les dijo, porque no quieren que sus obras sean redargüidas, les dijo Él. El que viene a la luz, hermanos, ese sí puede ver. Si usted ha venido al camino de Dios, ha sido transformado con la palabra, ha sido transformado con el Espíritu Santo, usted puede ver lo que no es correcto y lo que no es agradable delante de Dios. Y lo que es agradable delante de Dios, nosotros sí lo podemos hacer. Continúa diciendo, mire, aquí el apóstol Pablo. Los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Ahora vienen los frutos del Espíritu, que eso deberíamos de estar haciendo nosotros. Usted y yo deberíamos de ser guiados por el Espíritu. Dice aquí el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, que eso nos hace falta muchos. Aleluya, me quedo ahí, hermano, porque esto está bueno. Quiero tocar un poquito de esto. Nos hace falta mucho amor dentro de nosotros. Y usted ve que el diablo un poquito, un dardo envía para poder dañar a alguien, y eso ya lo arruinó si le dio cabida. Ya lo arruinó en la vida espiritual. Si el diablo le dijo, si alguien usó al diablo y le dijo, mira, fulano anda diciendo esto y esto de usted, y el diablo ya le metió en la mente y le dice, ya ves que nadie te quiere, ya ves para qué vas a la iglesia si ahí no hay ni uno que ame. Y le dice, amén, le dice el hermano. Cuando ya le dijo amén y le confirmó, ya se metió en grave problema con el diablo, porque ya empezó a zarandearlo. Y ahí donde, hermanos, es donde ya comienza la raíz de amargura con el otro. Sí, es que yo ya sabía, le dice todavía el hermano al diablo, hablando con él en su mente. Porque el diablo al pensamiento es lo primero que viene. Y luego después viene al corazón. Y cuando ya está en el corazón comienza a crearse aquella raíz de amargura que hablamos, ¿verdad? La raíz de amargura, el odio, el rencor. Y en muchos cristianos eso está, hermano. A veces andan amargados con odio, con rencilla. Y Pablo dice que no debe de estar en nosotros como hijos de Dios. Dice, mire, continúa diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Que eso a veces nos hace falta, el gozo. Alabe a Dios, hermano. Y yo que voy a alabar a Dios, dice, si viera cómo ando yo, hombre. Si él supiera cómo ando. Si el hermano supiera que yo como estoy ahorita en problemado. Si los problemas, verdad, que van a venir cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque el diablo siempre está ahí para levantarse, hermano. Cuando usted ama a Dios, cuando usted está obedeciendo la palabra de Dios, es la lucha que va a haber. El diablo le va a estar poniendo las cosas difíciles para que usted no pueda vencer. Entonces aquí dice que hermanos, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Que no hay en muchos paciencia, desesperados somos, hermano. Somos tan desesperados que yo ya no aguanto, que yo no sé por qué está pasando esto, qué problema que hay aquí. Y somos tan desesperados en todas las áreas. Y por eso a veces no recibimos lo que Dios quiere darnos. Porque dice aquí, Pablo dice, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esto es lo que hay en los frutos del Espíritu. Que hay gozo, benignidad, paz, paciencia. Hermanos, y la fe, mansedumbre. Esto nos cuesta también, ser mansos. Nos cuesta bastante ser mansos, hermanos. ¿A cuánto les cuesta ser mansos? Nos cuesta ser mansos porque a veces nosotros queremos, hermanos, que todas las cosas nos salgan bien como nosotros queremos. Y si algo, hermanos, alguien se opone, hermanos, nosotros estamos ya rápido que explotamos, rápido que los levantamos. Aún hasta en los cónyuges eso pasa a veces. Mira, es que te dije que hicieras esto y tú no lo has hecho. Dios mío, ya se armó el pleito. Y a veces en los cónyuges, hermanos, a veces no hay. Dios a veces no une de un mismo carácter. A veces ahí hay problemas cuando no se unen de un mismo carácter. Y Dios es así. Nosotros debemos de conocer unos a otros. Debemos conocerlos con la pareja. ¿Cuál es hermano, el momento débil que alguien pueda tener? Como dijo un hermano una vez, yo cuando ya veo a mi esposa que está encendida, lo que hago es mejor salir para afuera, dijo. Y como dijo otro otra vez, no, pues yo soy el que mando en la casa, dijo. Ahí se hace lo que yo digo, dijo. Y entonces,
salieron y era un diácono de la iglesia. Y dijeron, vamos a ver si este diácono, dijo, cumple lo que está diciendo. Lo andaban chequeando unos hermanos por ahí. Fueron a visitarlo. Y en ese momento, cuando llegan, había una guerra en el matrimonio. Estaban peleando con todo. La hermana lo seguía con las cacerolas, con la escoba lo iba siguiendo. Y lo que hizo los hermanos, viéndolo por la hendidura de la puerta de la casa. Y dice que el hermano se fue y se metió debajo de la cama corriendo porque lo iba siguiendo la señora. Y le decía a la hermana, salí de ahí, dice que le decía. Te voy a pegar. No, dice que le decía a él, no salgo. Y dice que en eso estaban, los hermanos dijeron, le tocaron la puerta y abrió la hermana. Y dice que le dijo, ¿a quién busca? Venimos a buscar al hermano. Ah, amén, pasen adelante. Cuando ella los reconoció, contenta la hermana, ya como casi nada. Y le dijeron, y el hermano, no, pues ahí está, ya va a salir. Salió el hermano. Y eso lo llevaron aparte, quedaron hablando ahí entre ellos, ya no estaba la hermana, por supuesto. Y le dijeron, hermano, ¿y usted que no fue el que estuvo hablando, que usted es el que mandaba en su casa? Y nosotros estábamos viendo el pleito que tenían aquí, que usted estaba hasta debajo de la cama, le dijo. Sí, le dijo el hermano, pero se dieron cuenta que yo soy el que mando, le dijo. ¿Por qué? Le dijeron los hermanos. Porque ella me decía, salí de ahí, dice que le decía. Y él dice que le decía, no salgo. Entonces yo mando, le dijo él. Mire qué problema, hermanos. Nosotros debemos de tener siempre la guianza del Espíritu, ser mansos. Como dice aquí el apóstol Pablo, mansos, hermanos, todo esto, la mansedumbre debe de haber. Dice templanza, contra tales cosas no hay ley, hermano. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Cuántos deseos no hay? Que la carne le está diciendo, mira, ahora dicen que va a salir allá en el cine, va a salir la película, la que vos estabas esperando. Ahora sí, llévame allá, le dice la carne. Un hermano dijo, esto no es malo, dijo, ir al cine, ir a una película. Entonces, ¿usted cree que está siendo guiado por el Espíritu para ir allí? No, la carne le está pidiendo ese deseo. La carne está diciéndole que vaya allí. Entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas y estamos siendo guiados por el Espíritu, es donde ahí muere toda pasión de la carne dentro de nosotros. Quiero que veamos una parte de la Biblia. Romanos, hermanos, capítulo 6. Vamos a ver qué dice ahí el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 6. Poderoso Jesús. Capítulo 6 de Romanos, versículo 12. Mire cómo dice el apóstol aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo debemos de presentar nuestros miembros? A Dios, para hacer la obra de Dios. Por eso a veces nos pesa, hermanos, hasta abrir la boca cuando estamos aquí, cuando estamos siendo guiados en la obediencia de la carne. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo al Espíritu, no hay necesidad que nos digan adore al Señor. De nosotros hay esa armonía. De nosotros, dentro de nosotros está el Espíritu que tenemos que adorar, que tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. Y eso es lo más maravilloso, hermanos, adorar a Dios. La Biblia dice que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso, hermanos, lo que nosotros deberíamos de hacer. Aquella mujer le dijo, sí, Señor, pero mira, aquí también vino y adoró también Jacob en este
pozo, el Señor le dijo: mira, viene día cuando ya no me van a adorar ni en este monte, ni en este pozo, ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores tendrán que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Ahora, la batalla que nosotros, vuelvo a hacer la pregunta, la batalla que nos hay dentro de nosotros, el espíritu y la carne, ¿quién está ganando dentro de nosotros? Si está ganando la carne, estamos en graves problemas. Y hoy, esta noche, usted puede reconciliarse con el Señor. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo las obras de la carne, Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como le dije, hay cosas que, hermanos, son difíciles, que cuando ya está viciada la carne a practicar aquello y usted comienza a cortarlo poco a poco, entonces es ahí donde la carne le duele. Y cuando ya tiene el programa que a la hora que usted lo mira, la carne le está diciendo: ya es hora. Ni para buscar de Dios nos habla la carne para poder hacerlo. Pero cuando ya viene la hora para hacer el pecado, ahí la carne sí está lista. Hermanos, hay una lucha que nosotros tenemos y tenemos que vencerla solamente con el poder de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, aleluya. Versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Está diciendo Pedro: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma, hermanos, dentro de nosotros, el espíritu dentro de nosotros, siempre quiere hacer cosas agradables delante de Dios. Quiere hacer siempre lo perfecto para Dios. Pero aquí dice, el apóstol Pedro está dando la clave y dice: ustedes tienen que obtenerse de las cosas que batallan contra el alma. Hermanos, nosotros deberíamos de ser buenos cristianos todos los días para poder mantenernos conectados con Dios, para poder mantenernos firmes delante de Dios, para que no podamos caer en las tentaciones. Aunque la carne le diga: hace esto, obténgase, no lo haga, porque eso es deseo de la carne. Y si es deseo de la carne, no lo haga. A la carne está bien, hay que darle, hermanos, las cosas que son necesarias para la carne. ¿Qué es lo necesario? Dormir, porque tiene que dormir. Tiene que darle de comer, porque tiene que comer. Eso es lo necesario para darle a la carne. Pero ya hacerle los deseos de la carne, ese es otro problema. Y muchos cristianos están haciéndole los deseos de la carne y le están complaciendo lo que ella pide que se le haga. Estamos en graves problemas. Pero si usted y yo estamos libres de eso, usted dé gloria a Dios, hermano. Usted alabe al Señor, porque usted está siendo libre de todas estas cosas. Nosotros pudiéramos decir, como dijo Pablo: miserable de nosotros, ¿quién nos podrá librar de este cuerpo? ¿Quién nos podrá defender? La palabra de Dios, hermanos, es tan real. Y el Señor nos habla para que nosotros tengamos siempre ese cuidado en nuestra vida. Aquí dice Pablo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Aquí estamos como una peregrinación en este mundo. Si nosotros ni somos de aquí, los cristianos tienen que tener una mentalidad que lo que está en esta vida, todo es pasajero, todo se termina. Si aún, hermanos, los placeres de la carne, ¿hasta dónde van a llegar? Hasta la sepultura. Si el hombre le da todos los deseos de la carne, el hombre se deleitó. El Señor dijo que qué granjear el hombre si ganara todo lo del mundo y su alma la pierde.
Usted le puede dar todos los deseos de la carne todos los días. Puede tener lo que usted quiera, puede usted hacer lo que usted quiera en la carne, pero recuerde que eso no le va a dar ganancia en el futuro. En el futuro le va a dar ganancia. Es aquel que fue guiado por el Espíritu, es aquel que hizo lo que el Espíritu mandó que se hiciera. Alabado sea su nombre en esta noche. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra de Dios? Aleluya. Yo quiero que usted me entienda y que no vaya a estar hablando a esas paredes, hermano, sino que estemos oyendo todos y entendiendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor los pide? Dice: peregrinos, que os tengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Verso 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que digan: ese sí es buen cristiano, ese hermano sí es buen hombre de Dios, mi respeto. A veces dice la gente, usted ha oído, ¿verdad? Mi respeto para él. Él es un buen cristiano. No los metamos con él. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas que la carne nos pide. Cuando alguien está contando chistes, hermanos, en las reuniones nosotros no los involucramos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hasta la Biblia dice que con ver y oír nosotros fallamos y le pecamos a Dios. Por eso Pedro aquí está diciendo: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las obras que Dios quiere que nosotros hagamos es lo que el Espíritu nos indica esta noche que debemos de hacer. Ser guiados por el Espíritu Santo y no hacer lo que la carne los pide. Gracias damos a Dios, hermanos. Aquí vamos a llegar esta noche. Esperamos que hayamos aprendido de la palabra de Dios y que hayamos sido edificados a través de ella. Recuerde que si usted está siendo guiado por la carne, no va a poder agradar a Dios. Y si en esta noche usted dice: al oír esa palabra me siento que le he fallado a Dios, ¿y por qué no ahora mejor le pedimos perdón a Dios y nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, aquí estoy, perdóname y quiero llegar hasta el final? Póngase de pie en esta noche.